Fábrica de dioses, fábrica de dioses. Toda mi vida he trabajado en fábricas. Estudié mercadotecnia y gerencia industrial, y a mí siempre me gustó la mercadotecnia. Me hubiera encantado trabajar en una empresa con canales de distribución, estrategias de venta, publicidad, todo eso me hubiera encantado, pero nunca ejercí ahí, y me fui por el lado de la industria. Y ahí en la industria me tocó por 24 años procesar partes para coches, y en las 4 compañías automotrices en las cuales trabajé en 24 años, parte de mis funciones era hacer planes anuales. Si un plan anual conlleva un presupuesto, conlleva casos de negocios para justificar inversiones de maquinaria o de edificios o de terrenos, lleva planes de contratación, definir objetivos de productividad. Pero en las últimas 2 empresas automotrices donde estuve, ahorita estoy en una 5ª empresa, pero no es automotriz. En esas últimas 2 automotrices y en la actual en la que estoy trabajando ahorita, me encargaron hacer planes de negocio. Y el plan de negocio, a diferencia de un plan anual, tiene que ver con la visión de la empresa. Un plan de negocio puede ser a 5 años o a 10 años. Y esos planes de negocio lo que tocan, a diferencia de un plan anual, es que tocan la estrategia con respecto a todo lo que es la visión de la empresa. La visión la definen los dueños de la empresa. Y ahí, cuando haces el plan de negocios, ya sea que pulas la visión o hagas ciertas modificaciones a la visión, o de plano los dueños digan, vamos para allá. Entonces cambiamos totalmente la visión y hacia dónde va la empresa. Y ahí, cuando haces y redefines la visión o pules la visión y haces el plan de negocios, ahí hay algo muy importante de lo cual hoy te quiero hablar, no respecto al mundo de los negocios ni de la empresa, sino respecto al reino de Dios. Y esa palabra es priorizar. Priorizar. Tenemos que priorizar objetivos, estrategias y planes de acción para que la visión sea una realidad. Tú no puedes completar una visión si no tienes, ¿sí?, planes, estrategias, objetivos alineados a esa visión. Y lo más importante es que muchas veces tienes los objetivos, las estrategias y los planes de acción, pero no los priorizas adecuadamente, y entonces estás dando vueltas en el desierto 40 años en vez de llegar en 40 días a la tierra prometida. Y estás dando vueltas en el desierto porque no priorizaste. Tienes que priorizar correctamente tus esfuerzos para llegar a esa visión, porque de esa manera vas a llegar más rápido y no te vas a tardar tanto tiempo. ¿Sabías que Dios tiene un orden establecido para tu vida y una visión establecida para tu vida? ¿Sí? Dios tiene un plan perfecto dentro de la voluntad perfecta de Dios. Dios tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto tiene que ver con prioridades, ¿sí? Un buen plan para alcanzar una visión tiene que estar priorizado correctamente para que funcione. Y si tú lees la Biblia de manera contextual, te vas a dar cuenta que la prioridad número 1 que Dios quiere que tengas en tu vida para el plan que Él tiene para ti, tiene que ver con que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón. Dice la palabra en Mateo 22, 37 al 39, en la Nueva Versión Internacional: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu yo. Respondió Jesús. Estaba con una audiencia Jesús y les dijo: este es el más importante de los mandamientos. Este es el primero y el más grande mandamiento. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo más importante en el plan de Dios en nuestras vidas? Poner a Dios en primer lugar
en tu corazón, ahí en lo más profundo de tu alma, Dios tiene que estar en primer lugar, y dice que lo ames con tu corazón, con tu alma, con tu mente, y eso quiere decir todo tu ser, todo tu yo, tu alma, lo que tú eres. Nada ni nadie puede competir con Dios de acuerdo a su plan, y Dios no va a cambiar las reglas y no va a ser una excepción porque tú estás en una circunstancia particular. Y le dice: Señor, ¿sabes qué? Este año, Padre, vas a estar en segundo lugar o en tercer lugar, porque ¿sabes qué? Traigo tantas broncas con mi hijo que este año, Padre, mi hijo va a estar en primer lugar. Entonces ya en el 2026 te vuelvo a poner en primer lugar. Así no funciona Dios. Así no funciona. Cuando la palabra nos dice en Éxodo 23 que le dijo Dios a Moisés: no hagas otros dioses además de mí. Ahí estaba Moisés en el monte Sinaí y Dios le estaba dictando toda la ley, los 10 mandamientos, y ahí le dijo Dios algo muy importante a Moisés, que está en el 25, que dijo, le dice Dios: no te postres delante de ellos, hablando de otros dioses, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Sí, Dios no tiene problema en ponerse el adjetivo de celoso. Yo sí tengo el problema, porque si yo les digo que soy celoso, usted me va a empezar a criticar. Y si yo le digo que, si usted me dice que es celosa o celoso, pues yo también voy a decir: oye, ¿por qué? Porque la palabra celoso como que está contextualizada de una manera muy negativa, pero Dios no tiene problema en decir que Él es celoso y no nos quiere compartir, ¿eh? Dios no tiene ningún problema, y Dios le dice a Moisés: soy un Dios celoso. ¿Y sabe qué estaba haciendo el pueblo? Mientras Dios le hablaba a Moisés en el Sinaí, ahí en el monte, y le daba la ley, ¿qué estaban haciendo ahí abajo? Un becerro de oro. Un becerro de oro, porque tendemos a crear dioses para alabar, y Dios no quiere que creemos dioses, quiere que Él sea el número uno. Entonces nadie puede competir con Dios de acuerdo a la constitución de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el primer mandamiento. El segundo lugar, yo quisiera preguntarles: ¿quién debe ser, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, el segundo lugar en su vida? ¿Sus hijos? ¿No? ¿Sí, no? ¿No? ¿Los hijos, no? ¿No? ¿El viejo de enseguida? ¿El gruñón? ¿O la reina que está a un lado? La bruja, la bruja no, la reina, ¿sí? Que tengo aquí a mi lado, ¿sí? Doña Clotilde, ¿no? Bueno, se rieron los que ya tienen más de 40, porque pues los más jóvenes no saben, no vieron el Chavo del 8, a la bruja del 71. Pero el segundo lugar en nuestra vida es nuestro cónyuge. Tu esposo o tu esposa, por más imperfecto o imperfecta que... ¿Dónde está mi esposa? Ya se fue. Ah, mira, se fue bien lejos, ¿eh? Normalmente la tengo aquí, pero miren, allá está. Por más perfecta, ¿verdad? El punto es que el número 2 es nuestra pareja, nuestro cónyuge. Ese debe de ser nuestra prioridad después de Dios. Porque si nuestra relación de matrimonio está bien, está sólida, y no quiere decir que no tenga diferencias, ¿eh? Porque el matrimonio es la cosa más difícil que hay en este mundo. ¿Cómo, pastor? ¿Usted? Sí, claro. Oiga, somos diferentes, pensamos diferentes, las hormonas son distintas, las maneras de pensar, el sentimiento trabaja distinto en un hombre y en una mujer. Somos seres distintos y nos compaginamos, y ahí, aunque sea tan complicado el matrimonio, es lo más maravilloso, porque ahí se nos revela la relación entre Dios y el hombre. Ahí converge, ahí afilándonos los unos a los otros. Entonces,
por más difícil que sea, en Dios es grandioso, porque ahí viene la revelación. Y el matrimonio es, así como es difícil, es excepcionalmente, no hay algo después de Dios más bonito que un buen matrimonio. Y le repito, el buen matrimonio no es aquel que nunca tiene diferencias, que nunca tiene discusiones, pero el que a pesar de las diferencias se compagina y decide amar. Entonces ahí está el número 2. Y si usted tiene un matrimonio difícil, si usted tiene un matrimonio complicado, pídale urgentemente a Dios que le quite el orgullo, el egoísmo, lo necio, lo iracundo, para mejorar su matrimonio y que usted muera para que Cristo viva, que usted merme para que el Espíritu Santo tome control de su corazón, y lo único que Dios necesita es que le dé su voluntad y le diga: Señor, yo no sirvo para este matrimonio, pero tu Espíritu Santo en mí sí va a servir, así que yo te voy a pedir que domines mi corazón, aquí está mi voluntad, te la voy a entregar todos los días para poder mejorar mi matrimonio, y que el carácter de Cristo viva en mí y que el Espíritu Santo me domine, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ahí está la clave, en ir a la cruz. Señora de las 4 décadas, vaya a la cruz todos los días y niéguese a usted misma. Varón fuerte, esforzado, rey de la casa, aunque nomás usted lo sepa, vaya a la cruz todos los días y niéguese. Niéguese, porque usted no va a poder, pero en Dios sí se va a poder. Y tenemos que morir a nuestro yo. Ayer yo le pedí a mi esposa: mi amor, ayúdame a orar. Me dice: ¿quieres que ore por ti? No, le digo: acompáñame a orar. Yo oro y tú apóyame en la oración, porque traigo a 2 personas atravesadas. Me caen bien gordas. Entonces, ayúdame, porque no está bien que yo sea así, porque eso está mal. Entonces yo no puedo estar así, y necesito que me ayudes a orar. Y yo le pedí perdón a Dios. Esas personas ni saben que me caen gordas. Bueno, no sé, ¿verdad? No se ponga nervioso, hombre. Y yo le dije: Señor, ayúdame, y me puse a orar y me arrepentí. Y dije: Señor, que viva Cristo en mí, porque yo, Sergio Quesada, no soy confiable, ¿eh? Mi yo carnal, mi hombre carnal, no es confiable. Pero cuando involucro a Dios y le digo: Señor, voy a la cruz todos los días, y ahí te entrego todos mis defectos, todos mis pecados, entonces ahí sí soy confiable. Cuando el hombre espiritual vive en mí, cuando Cristo me visto de Cristo y el Espíritu Santo me domina, ahí sí soy confiable. Entonces Dios, en primer lugar, tu relación personal con Dios, tu oración, tu lectura, tu intimidad, número 1. Número 2, él o ella. Número 3, los hijos. Por más que yo ame mucho a Andrés y a Victoria, primero está Cindy, esa es mi prioridad. Y dentro de todo ese contexto yo proveo a mi casa para que no falte lo indispensable, y Cindy administra el hogar. Sí, Cindy puede trabajar también, pero su principal responsabilidad es que esté administrado el hogar. Y sí, yo puedo ayudar en el hogar, administrarlo, pero mi principal responsabilidad es proveer. Entonces ahí va el orden. Después es: honra a tus padres. Honra a tus padres. ¿Sí? Y honrar no es obedecer. Cuando usted se casa, sus padres dejan de tener autoridad, usted forma una nueva familia, pero honrar es procurar, respetar, escuchar, ver, proveer. Eso significa honrar. Entonces usted honra a sus padres. Después viene, ¿quién cree? La iglesia y su ministerio. Porque Dios le dio dones y talentos a cada uno de los que están aquí. ¿Y qué cree? De acuerdo a lo que Jesús nos enseña, Él nos va a pedir cuentas. Y cuando usted vaya al cielo,
en primer lugar Dios le va a pedir cuentas por su esposa y por sus hijos. Y le va a decir, a ver, número 1, ¿está aquí tu esposo o tu esposa? Número 2, ¿están aquí tus hijos? Porque tú eras el sacerdote de tu casa, ¿eh? Entonces, si aquí no están tus hijos en el cielo, si tu esposa no están aquí, entonces, ¿qué pasó? Y después de eso, ¿sabes qué te va a pedir el Señor? Cuentas por tus dones y talentos. ¿Y sabes cuál es la primera encomienda que nos da Dios respecto a nuestros dones y talentos? ¿Qué hagamos? Ver y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. ¿Cuánta gente vino a los pies de Cristo porque tú fuiste un instrumento? Entonces, por eso la iglesia está antes que la ayuda comunitaria, por ejemplo. Nosotros aquí en la iglesia hacemos ayuda comunitaria. Pero si usted me dice que sus dones y talentos los está usando en el club rotario o en el club de leones, ¿qué cree? Está en desorden. Yo no le digo que no vaya al club rotario y ayude a los viejitos o a los asilos o a los anexos. Está bien, está muy bien que ayude ahí. Pero si usted está poniendo ahí sus dones y talentos y a la iglesia, ¿la iglesia qué es la iglesia? Si usted está en el discipulado, ¿qué es la iglesia? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Entonces, usted va a decir, no, es que yo ayudé con sillas de ruedas. ¿Y qué hiciste en la iglesia? Te va a decir Dios, ¿qué hiciste en la iglesia? No, nada, es que me caían gordos. Pues qué padre, ¿verdad? No, pues haz tu propio plan de negocios mejor. Haz tu propio plan, tu propio propósito y deja mi ordenanza y deja mi palabra a un lado. Al fin y al cabo tú puedes resolver tus problemas, ¿verdad? Resuelva usted solito sus problemas. El orden es así, ¿por qué? Porque la iglesia es el cuerpo del pastor, ¿no? El dueño de la iglesia, ¿quién es? El cura, el pastor, el presbítero, el obispo, no. Es Jesús. Si la iglesia es genuinamente la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí el dueño de la iglesia es Jesús. Yo soy un empleado, usted es otro empleado, somos empleados. Y primariamente sus dones y talentos los va y los pone a disposición de algo que se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y después vienen otras cosas que ahorita no puedo mencionar porque ya tenemos poco tiempo, pero lo que voy a hacer yo, si usted me pide consejo, es que si usted me dice, es que estoy descuidando a mi familia, yo le voy a decir que renuncie y busque otro trabajo. Si es hombre y es proveedor, digo más bien, más bien que primero busque otro trabajo y lo renuncie, ¿sí? Porque si no deja de proveer, primero busque trabajo, y si ese trabajo descuida, entonces primero busque y luego renuncie, pero cambie de trabajo. Si usted es de las mujeres que se echa 34 cafecitos con sus amigas entre semana y tiene arrumbado al esposo, yo le voy a decir, deja de ir con los cafecitos con tus amigas y atiende a tu esposo. Deja de hablar 8 veces al día con tu mamá y háblale a tu esposo y dile que sí, cómo está, y salúdalo. ¿Sí? Son prioridades. Si usted todo el día está aquí en la iglesia y descuida a su familia, ¿sabe qué le voy a decir? No venga a la iglesia. No, es que yo ensayo todos los jueves y luego volvemos a ensayar los sábados y vengo todo el domingo, todo el día, y usted está mal en su relación porque no tiene tiempo para su familia. No venga y no toque. Enfóquese primero en su familia. Entonces el orden debe de ser muy claro. Dios, su esposa o su esposo, sus hijos, la iglesia, el ministerio, después todo lo demás. Familia extendida, amigos, ayuda comunitaria, todo lo demás. El gran problema es que hemos invertido el orden.
es que hemos hecho nuestro propio plan de negocios. Y los objetivos, estrategias y planes de Dios los hemos hecho a un lado para poner mi propia visión. ¿Y qué crees? Que muy probablemente tu visión no es la correcta, ni mi visión es la correcta. Y hay que redefinir, que es lo que a veces yo hago, redefinir visiones de acuerdo a lo que el dueño quiere. En este caso aquí el dueño es Dios y Dios quiere tu corazón. En su libro Dioses Falsos, Timothy Keller, que es un muy buen escritor y muy buen pastor que falleció el año pasado, presbiteriano, me encantan sus libros, me encanta su manera de escribir, y dice que después de la crisis del 2008, 2009, hubo una crisis financiera. Cada bolsa, cada mercado bursátil, cada bolsa del mundo se desplomó a raíz de la crisis que se originó en Estados Unidos. ¿Y sabe cómo empezó la crisis? Por dioses en el corazón que tenemos todos. Y esos dioses tenían que ver con que las financieras, las hipotecarias, los bancos empezaron a dar créditos hipotecarios sin garantías, sin investigación. Entonces el mercado de Estados Unidos de la vivienda se llenó de créditos hipotecarios que la gente no podía pagar. Y eso se empezó a acumular y fue una bomba que estalló y contaminó todo el sistema financiero a nivel mundial. ¿Por qué? Por la ambición de los banqueros y por la ambición de la gente de no tener una casa de $200,000, sino que decía, no, es que me dan el crédito de $1,000,000. Entonces, pues, con ese crédito me compro una casa más grande, pues no la podían pagar. Y se fue la crisis, y eso desató una ola de violencia, no de guerra, sino de suicidios. Los índices de suicidio en Europa y en Estados Unidos se fueron a las nubes. Banqueros, funcionarios, CFOs, CEOs de empresas súper grandes, Goldman Sachs, HSBC, ahí hay algunos nombres que están ahí en el libro, se suicidaron, se ahorcaron, se dieron un tiro. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba edificada en algo que estaba como número uno en su corazón. ¿Y sabe qué era eso? Las inversiones. Se esfumó el dinero, se esfumaron las inversiones, el desempleo creció y la gente, ¿sabe qué hizo? Porque ¿sabes qué pasa cuando tienes otros dioses que no es Dios? Y pierdes eso que es tu Dios, que es tu número uno en el corazón. ¿Sabes qué pasa cuando lo pierdes? Hay un concepto que pasa en tu corazón. Hay un outcome, hay un síntoma que se llama desesperación. Ya no es que estás con un pesar, no, estás desesperado. Y cuando hay desesperación en el corazón, ¿sabes qué? Es muy difícil que haya un consuelo. Muy difícil que tú encuentres consuelo en algo. No hay, pues estás desesperado y como Dios no es tu ancla, entonces cometes tonterías y puedes llegar inclusive al suicidio, ¿eh? Y aquí lo que nos dice el libro es que la desesperación nos destroza el alma, ¿sí? Nos destroza el alma. Y el problema, referenciando la crisis del libro que te comento, es que la crisis del 2008 y 2009 financiera que hubo a nivel mundial, lo que hizo fue que desenmascaró algo, un problema que tú y yo tenemos muchas veces, y es que edificamos nuestras vidas sobre algo o sobre alguien que nunca va a poder llenar el vacío que hay en tu corazón. Hay un vacío en tu corazón que Dios puso en tu corazón que solamente Él puede llenar. Por más que te compres ropa de marca, por más que viajes a los países más, a ciudades más afrodisíacas, por más que tengas todas las propiedades y la casa de tus sueños y el carro Tesla que tanto te encanta porque se maneja solo,
Nada ni nadie va a poder llenar ese corazón sino Dios. Y ese vacío está ahí, y ese vacío seguirá ahí si no ponemos a Dios como número uno. Y entonces empezamos a crear dioses falsos que tienen que ver con cosas buenas. ¿Sí sabe usted que el dinero es bueno? El amor al dinero es malo, pero el dinero es bueno. También su esposa es buena. Su esposo es un gatito tierno, está muy escondido, pero ahí está. Sus hijos, sus propiedades, sus inversiones, sus relaciones, son cosas buenas. Y sutilmente, esos dioses falsos que son cosas buenas, ocupan el lugar que Dios debería de ocupar. Y ahí pasa algo, y es que priorizamos incorrectamente, y a la priorización incorrecta se le llama idolatría. Idolatría. Eso es idolatría. Estamos teniendo ídolos, porque cuando tú pones algo o a alguien primero que a Dios, eso se llama idolatría, dioses falsos. Eso es lo que es la idolatría. Por eso Satanás es Satanás, porque el orgullo y el egoísmo fueron síntomas de una idolatría, porque él quiso ser igual a Dios. Ahí está el origen de muchas cosas, ahí está el origen de muchos pecados, en la idolatría. Y la idolatría es muy, muy sutil, sumamente sutil, porque yo idolatro a mi hijo, yo idolatro a mi hija, y mi hijo es mi hijo, y tu hija es tu hija. Entonces dices, oye, pues claro, pues si son mis hijos, ¿cómo no los voy a amar? No, el problema es que no los ame, el problema es que los pone por encima de Dios. Ese es el problema. Dios quiere que ame profundamente a su familia, que ame profundamente a su esposa, que ame profundamente su profesión, está bien, nomás no le idolice. Puede tener un equipo de fútbol, pero imagínese si el equipo de fútbol pierde la final y luego anda uno en depresión. Dices, no. Digo, si es el América es otra historia, ¿no? El América. Pero no podemos poner, o sea, no pasa nada si tiene un equipo de fútbol y se emociona con el gol, no pasa nada. Pero no ponga esa afición primero que Dios, ni a un hijo, ni a un cónyuge tampoco. Entonces creamos dioses en el corazón que tienen que ver con dinero, casas, propiedades, familias. Y la idolatría siempre ha existido, y siempre este problema ha estado vigente desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Antes la gente se postraba en las culturas griega, romano, grecorromano, babilónica, persa. Todos tenían sus dioses favoritos: Atenea, Afrodita, Artemisa, y diosas y dioses. Y siempre la gente ha querido alabar a algo, ¿no? Adorar a algo. Siempre ha estado. La diferencia es que antes se arrodillaban físicamente, y ahora ¿sabe qué pasa? Nos arrodillamos desde dentro del corazón. Y ahí están nuestros dioses, ahí están nuestros ídolos, ahí está mi estética. Porque si empieza a salirme una llantita, me pongo de mal humor, y que nadie me hable, y estoy todo el día en el gimnasio, y ahí estoy siendo perfectivo, siendo perfeccionista en la educación de mi hijo, que si mueve un dedo donde yo no le digo, entonces ahí estoy de intenso. Y ahí está el Dios de la perfección, ahí está el Dios de la belleza, de la estética, ahí está el cajón preciado de las escrituras. Aquí tengo mis 3 escrituras de terrenos y mis 5 escrituras de casas. Y este cajón nadie me lo toca porque es mi vida. Se van esas propiedades y se me va la vida. Hasta un Dios. Ahí está el Dios de las escrituras, de los títulos de propiedad. El Dios, a todo lo que da, la ansiedad de conseguir
una perfección económica, el aspecto físico, hasta el don musical. Es que no puedo salir hoy porque mis cuerdas vocales van a desvariar. Mi voz, no estoy hablando de mí, estoy poniendo un ejemplo. Yo canto medio feón, medio desafinado, pero hay gente que canta bien. Entonces, que tu voz no sea un ídolo, que tu afición a la América, eso no tiene casi perdón. Que tu carrera profesional y la obsesión de que a tu hijo no lo rasguñen. Todo lo que pongamos antes de Dios es un ídolo. Y cuando tú pierdes al ídolo, viene la desesperación. Al pianista le cortan y le amputan un dedo y se le acaba la vida. Al pastor le quitan el púlpito y se le acaba la vida. A la mamá y al papá se les va un hijo y se acaba la vida. Yo no estoy hablando de que no te duela. Yo no estoy hablando de que no tengas tristeza. Yo no estoy hablando de que no llores. Una cosa es eso y otra cosa es estar desesperado y decir que se me acabó la vida. ¿Por qué? Porque había un ídolo, alguien en primer lugar en vez de Dios. Y cuando tú realmente tienes a Dios en primer lugar, algo pasa. Cuando hay una pérdida, hay consuelo. Cuando hay una pérdida nos caemos, pero eventualmente nos levantamos. Cuando hay una pérdida, ahí nuestra vida no se acaba ni termina. Cuando algo perdemos, ahí hay un propósito y una visión mayor. Ahí sabemos que no es mi plan de negocios, no es mi business plan, es el business plan de Dios, y Él tiene el control y es soberano sobre todas las cosas. Y aún en el funeral, aún en la quiebra, aún en el despido, aún en el divorcio, aún en la enfermedad, aún ahí en ese infortunio, mi vida no se acaba porque hay alguien más grande que se llama Dios en mi vida. No podemos dejar que los ídolos controlen nuestro corazón, porque Dios no quiere compartir tu corazón y el mío. Dios le dio a Abraham una orden, y esa orden que le dio a Abraham tenía que ver con algo que se lee contextualmente y lo puedes encontrar ahí en Génesis. Dice, le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela, deja a tus padres, deja a tu padre, a tu madre, a tu confort, a tu comodidad, a tu paz, y ve al desierto. Señor, ¿cómo? Si yo amo a mis padres, amo a mis primos, amo a mis hermanos, ¿cómo me estás pidiendo que yo, habiendo tenido una vida patriarcal aquí en Mesopotamia, donde todo es verde, ¿cómo que me sacas, Señor, y me mandas al desierto y luego no me dices ni a dónde va, ni a dónde? Porque ni siquiera le dijo Dios exactamente a dónde. Dice la palabra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 dice: por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió. ¿A dónde salió? Sin saber a dónde iba. Cuando renuncias, iglesia, a tu propia esperanza, cuando renuncias a tu propia visión, cuando renuncias a tu propio objetivo y estrategia, Dios va a tener un propósito mayor y una esperanza mayor para ti. No es tu visión, no es tu plan de negocio, no es lo que tú piensas que es algo que Dios tiene para ti, que a lo mejor ahorita no sabes como Abraham no sabía, pero que si tú pones a Dios en primer lugar, Dios eventualmente te lo va a mostrar. Dice Génesis 12 del 1 al 3. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tus padres, y ve a la tierra y te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición.
bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Mientras más grande sea la prueba, más grande es la promesa. Oiga, que le diga a un Señor Dios que por medio de su descendencia, de sus descendientes, va a bendecir, no a algunas, a todas las familias de la tierra. Oiga, está increíble. Pero a fin de que esa promesa fuera una realidad, tenían que pasar dos cosas. La primera es que Abraham tenía que tener un hijo para que tuviera descendencia. Y la segunda es que venía otra prueba de fe. Abraham tenía más de 100 años. Sara tenía unos 90 años. Y biológicamente era imposible que tuvieran hijos. Tenían ya 25 años esperando la promesa que un día Dios le había hecho a Abraham, y el niño no llegaba. Y por cierto, de acuerdo a la cultura judía, obviamente el niño, el bebé o la descendencia tenía que ser varón para que continuara la descendencia. Entonces no había ni niña ni niño, no había nadie, no llegaba, pero un día un milagro pasó de providencia divina y nace Isaac. Nace Isaac y por fin había llegado el heredero. Por fin había llegado el esperado, el añorado, el prometido por décadas. ¿Usted qué hubiera hecho si tiene 25 años esperando un bebé? ¿Qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho una gran fiesta. Y luego el bebé, deduzco que era guapo, porque cuando se casó el bebé Isaac, su esposa era muy hermosa. Entonces, algo tenía que tener de gracia el muchacho. Es un bebé bonito, cachetón. Mi esposa se enojaba cuando yo le decía, es que yo quiero que Andrés nazca gordito. Y decía, no, Cindy quería que naciera así esbelto. Y no, gordito. No, ¿cómo que gordito? No, es que se va a poner después delgadito, pero que nazca cachetón. Entonces el bebé, yo me imagino que estaba hermoso, era enternecedor, y el niño creció. Y también creció el amor de sus papás por él. La pregunta, iglesia, era: ¿dónde estaba el corazón de Abraham? Esa era la gran pregunta. ¿Dónde estaba el corazón de Abraham? ¿Quién era el número uno en la vida de Abraham ahora? ¿Era Dios el que le había dado la promesa? ¿O ahora era la promesa? ¿Quién es el número uno en tu vida, iglesia? ¿El hijo que tanto añoraste y que ahora tienes? ¿El proyecto inmobiliario que un día oraste y ayunaste por él y ahora lo tienes? ¿Tu trabajo de ensueños que un día oraste tanto y le pediste y le clamaste al Señor que te diera gracia con todos los reclutadores y te entregaron el trabajo y te entregaron el puesto, y ahora quién es tu número uno? Esa esposa por la cual tanto oraste. Yo ayuné por Cindy cuando éramos novios, pues no me pelaba. Dije, no, Señor, pues la última me pongo a ayunar para ver si así me pela. ¿Quién es tu número uno ya cuando Dios te dio la bendición? ¿Cuál es la tendencia que tenemos como hombres y como mujeres de poner el número uno una vez que la bendición ya está, ya cuando el negocio funciona, ya cuando la hipoteca está pagada, ya cuando los hijos crecieron y se graduaron, ya cuando todo es felicidad y amor y salud? ¿Quién es tu número uno, iglesia? ¿Quién era el número uno de Abraham? ¿El que le había dado la promesa o la promesa? ¿Dónde estaba la visión de Abraham? ¿En Isaac o en Dios? Porque la prueba número uno Abraham la pasó. Sal de tu tierra y de tu parentela. Se fue Abraham y obedeció. La segunda prueba es: te voy a dar una descendencia. Pasaron 25 años, fue paciente. Bueno, no sabemos cómo estuvo bien, pero al final aguantó y no claudicó, y ahí estaba Isaac. Pero la tercera prueba iba a ser la prueba, la madre de todas las pruebas. Y esta es la madre de todas las pruebas, Génesis 22:2.
Y Dios ordenó. Dios no sugirió. Dios ordenó. Le ordenó a Abraham: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que, ¿qué? Tanto no es una medida normal. Esa palabra quiere decir algo mucho más superior a lo normal. Tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me estás diciendo que sacrifique a la bendición al hijo que tú me prometiste, que estuvo esperando por 25 años y hoy me lo quieres quitar? Señor, ¿cómo es posible que me hayan pedido mi renuncia en ese trabajo que tanto te oré, que tanto yo quise y por fin lo obtuve, y ahora mi jefe me está corriendo? Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Si ya todo estaba bien. La hipoteca estaba pagada, tenía planificadas 2 vacaciones al año. Y hoy, Señor, ¿hoy qué pasa? Se tambalea todo. ¿Dónde está tu Isaac? ¿Y dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar está Dios y en qué lugar está tu Isaac? Esa es la pregunta de hoy. Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Yo amo profundamente a Andrés y a Victoria. Yo amo profundamente a Cindy. Yo amo profundamente a mi mamá. Yo amé profundamente a mi papá. Pero mi vida no puede estar anclada en ellos. No pueden ser mi número uno. Porque si mi ídolo es Cindy, si mi ídolo son mis hijos, si mi ídolo son mis padres, ¿sabes qué va a pasar con mis hijos y mi esposa? Los voy a asfixiar. Los voy a asfixiar. Les voy a hacer daño. Los voy a maleducar. Cuando Dios es el primer lugar en tu vida, todo toma su curso. Sí, habrá altibajos, pero todo lleva su curso. Y a mí me dolió profundamente perder a mi padre. Claro que me dolió y lloré. Y me dolería mucho perder a alguien más que amo. Pero mi ancla es Dios. Y mi obligación como papá, como esposo, es decirle a mi familia: probablemente ustedes tendrán que vivir aquí años o décadas sin mí. Porque yo me voy a ir probablemente antes que ellos. Y van a tener que aprender a vivir sin mí, porque yo no soy su Dios, porque yo no soy su centro. Alguien más es su centro, alguien más murió por ustedes, alguien más tiene esperanza duradera para ustedes. No soy yo, la respuesta no soy yo, no eres tú, es Dios. Las fuerzas de tu familia no pueden venir de ti, vienen de Dios. El centro de tu familia no puede ser tú, es Dios. No eres Dios, no soy Dios. Hay un Dios y Él tiene su lugar y no comparte su trono con nadie. Nadie puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, ni lo bueno, obviamente menos lo malo. La vanidad, las riquezas, la vanagloria, eso es malo, no. Pero ni siquiera lo bueno, ni siquiera tu esposa, tus hijos, tu cónyuge, tus hermanos. Y la prueba era si Abraham estaba dispuesto a renunciar a su hijo que tanto amaba. Porque Dios le pidió a Abraham hacer holocausto, sacrificio con su hijo. Pase por favor el teclado, si es tan amable. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac? Primero, número 1, Dios es santo. Dios es santo. Y Dios, la santidad de Dios, no puede cohabitar con el pecado.
Dios puede ver el pecado, pero no puede relacionarse con el pecado. Dios vio a Satanás y conversó acerca de Job con Satanás. Dios un día verá a todos aquellos que rechazaron a Cristo en un juicio que se llama el juicio del trono blanco, y ahí los juzgará. Ahí juzgará el pecado y lo verá. Así que Dios puede ver el pecado, pero no puede cohabitar y relacionarse con el pecado. Y había algo en particular por lo cual Dios le pidió a Abraham hacer holocausto. Algo primordial. Muy probablemente el corazón de Abraham había puesto como su número uno a Isaac y había desplazado a Dios. Así como te pasa a ti y como me pasa a mí. Y el holocausto, el significado del holocausto es expiación de pecado, arrepentimiento, comunión con Dios y santidad. Si tú vas a la raíz de la palabra y tú desglosas, te vas a encontrar estos conceptos. Dios no le pidió a Abraham holocausto porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer y quería poner una historia dramática en la Biblia. Dios le pidió holocausto a Abraham porque había algo que estorbaba entre Dios y Abraham. Y entonces Dios le dice, ve. Y Abraham prepara todo. Prepara el animal, los aditamentos, se lleva a 2 criados. Y en el camino, yo no sé qué pasó en el camino, pero ese camino a mí me había destrozado. Llevar a mi hijo, y mi hijo no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces imagínate a tu hijo o a tu hija, tú llevándolos a un monte donde sabes que Dios les va a pedir la vida. Y que tu niño o tu jovencito te diga, papá, ¿qué onda? ¿A qué animalito vamos a matar? Y tú pensando por dentro, es que ese animalito eres tú. Pero ¿por qué Isaac, Señor? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Isaac? Y es que si nos vamos al contexto del Antiguo Testamento, podríamos entender la orden de Dios y por qué Abraham le hizo caso a Dios. Porque era sumamente marcado y claro que si había que expiar el pecado, se tenía que dar al primogénito. Y el primogénito no era Sara. Y el primogénito no era Abraham. El primogénito era Isaac. Tenía que ser Isaac. Porque el primogénito, porque en la constitución de Dios, y ahí la puedes ver, Éxodo 13, Números 3, Deuteronomio 15, ahí vas a poder entender por qué el primogénito era tan importante. Y por qué tenía que ser el primogénito el que expiara el pecado del pueblo, de la persona, de la familia. Así que no podía ser alguien más que Isaac. Tenía que ser Isaac. Y ahí iban caminando, pero aquí vamos a ver algo muy interesante para ir cerrando la predicación. Sí, Dios es un Dios santo, pero también Dios es un Dios de gracia. Y Dios dispuso no a hijos primogénitos, sino animales primogénitos para que se expiara el pecado.
Así que cuando Abraham estaba a punto de hacer ese holocausto, cuando Abraham pasó y saca el altar y tomó el cuchillo, Dios mandó inmediatamente a un ángel, y ahí en Génesis 22:12 dice: no pongas, le dice el ángel a Abraham, tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. El corazón de Abraham volvió después del monte a tener a Dios como su número uno. Subió al monte muy incierto de quién era el número uno. Bajó del monte como el número uno. Cuando Cristo vino y murió por ti, subió al monte avergonzado y desnudado, abofeteado y latigado, lacerado. Pero cuando bajó de la cruz y fue al sepulcro, ahí iba a pasar algo. Resucitó y ahora toda rodilla se dobla ante su nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bajó como el número uno. La obediencia de Dios activa la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando ponemos a Dios en el número uno, Él te da todo lo demás. Te devuelve a tu hijo, te da una familia, te da un buen trabajo, te da dones y hasta un equipo de fútbol si quieres. Pero sobre todo, te da salvación y vida eterna. Así que no tenemos a un Dios ególatra, sino a uno que nos quiere dar lo mejor. Pero no puede Dios darnos lo mejor si lo hacemos a un lado. Que eso se nos quede. No puede Dios darnos lo mejor si hacemos a Dios a un lado. Por más que quiera Dios bendecirnos, no va a poder bendecirnos, porque ¿sabes qué, Dios? Mi plan es primero. Mi orgullo es primero. Es que me la aplicaron y yo no perdono. Me la aplicaste y no te voy a perdonar. Ándele pues, siga con su plan. Ándele pues. Choque, siga chocando con la pared. Chóquele con la pared y golpéese. Y Dios, aquí está la bendición, hijo, perdónalo. Mujer, perdona a tu esposo. Ya, perdona a tu esposo, decídelo, aunque no lo sientas. Esposo, perdona a tu esposa. De una sola vez, ya perdónala, decide. No hagas a un lado al Dios que te puede hacer respirar cada mañana. A ti y a tus hijos. Entrégale a tu Isaac a Dios. Sea malo tu Isaac, sea vanidad, sea amor al dinero, sea bueno tu Isaac. Entrégale a tus hijos. Tus hijos van a estar mejor al cuidado de Dios que a tu cuidado. Nadie más puede cuidar mejor a tus hijos que el mismo Creador. Él es la respuesta. Tardé más de 15 años en superar a mi Isaac. A mi Isaac bueno, a mi papá, a mi héroe. Un niño de 7 años ve a su papá como un héroe. No hay error, no hay margen de error. El papá es el héroe y punto. Y yo así veía a mi papá. Con muchos defectos mi papá, pero yo no veía los defectos de mi papá. Era mi héroe. Era mi Isaac bueno, mi Isaac de una pierna. Aparte le amputaron una pierna y era todavía más temerario mi papá, más héroe. Y le contaba a mis amigos cómo le habían cortado la pierna. Y mis amigos, y mi papá, y mi superhéroe, y mi Isaac. Pero un día, después de 15 años,
Y no fue un día, fueron varios días. Dios me fue revelando una verdad en mi vida. Y me dijo, déjalo ir. Déjalo ir. Deja ir a tu papá. Y Dios me reveló esto. Yo, tu Dios, te enseñaré a lograr cosas sin Él. Yo iré contigo y no te abandonaré. Te voy a involucrar en mi plan y te daré una gran familia. Y yo le creí. Y yo le creí. Y yo le creí. Iglesia, no te conformes con las rebanaditas del pastel. Tienes al pastel completo. Dios te está esperando, el creador de tu vida te está esperando para que Él sea todo en tu vida, el número uno en tu vida. Y cuando Él es el número uno, todo lo demás fluye como debe de fluir, porque estamos en sus manos. No desperdicies el filete Kobe de 5,000 pesos que está en tu mesa y Dios te lo sirve al término exacto. Por favor, no saques tu borrito de frijoles y te lo empieces a comer. Ahí está el filete. Ahí está el mejor filete que no puedes comprar, pero Dios te lo regala. Y ahí estamos con el burrito de frijoles. No, es que es mi plan. No, es que es mi terreno. Es que son mis escrituras. Es que el niño no lo toquen al niño, no lo toquen. Se me va a morir. Con rasponcito el niño. Tenemos a un Dios que nos está esperando tan grande. No te metas a nadar en un charco, métete al río de agua viva que Cristo te ofrece. Ahí, no hagas semidioses en tu corazón. Aprovecha al Dios poderoso, haz lo tuyo. No te conformes con sabiduría y filosofías de hombre que están en la tumba. Ve al que venció en la tumba y que venció a la muerte, y ahí ánclate. Ánclate en Dios. El dueño de la fábrica es Dios. La fábrica produce gracia. Ahí está la sangre de Cristo. Ahí está la sangre de Jesús. Ahí está hasta la última gota. Ahí está el perdón. La visión de la fábrica es que le entregues tu vida a Cristo y traigas a otros a Cristo. Esa es la visión de la fábrica. Y ahí necesita Dios ser el número uno. Iglesia, la estrategia ya fue ejecutada. Cristo tomó el lugar de Isaac. Cristo tomó el lugar de Isaac. Cristo tomó el lugar de Isaac. Jesús fue al holocausto. Jesús fue a la cruz. Jesús fue al Calvario. Jesús fue al Gólgota. Jesús subió ahí, lo clavaron y acabaron con su vida corporal, pero no con su vida espiritual. Y ese espíritu, el Espíritu Santo, lo resucitó en cuerpo glorificado, en espíritu, en alma, y hoy está sentado Cristo a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Para qué quiero otro Dios? ¿Qué clase de Dios tengo? Que dio a su primogénito, a su único hijo, por ti y por ti, por ti.
Cristo. No veas al hombre, ve a Cristo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta en Cristo. No me veas a mí, soy tan imperfecto. Ve a Cristo. Ahí descansa, porque Él te ama tanto. Te ama más de lo que tú piensas. ¿Qué más podemos decir? Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir, iglesia? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas, todas las cosas. Por eso Él es mi número uno, por eso es nuestro número uno. Todas las cosas, bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Tú eres, Señor, nuestro número uno. A ti te damos la gloria y la honra, Padre. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro libertador. Tú eres, Señor, aquel que dio todo por mí y por ti.